Bendiciones para todos, amados hermanos. Es para mí un grande gozo volver a compartirles la palabra del Señor a través de estos medios. Vamos a estar orando al Señor y no olvides de mirar en tu Biblia la palabra del Señor y aprender los versículos y ir mirando lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por este maravilloso momento que tú nos regalas de poder expresar, de poder oír tu palabra a través de estos medios. Padre Santo, gracias Señor por tu misericordia, por tu poder, por tu verdad, porque tú permites que las almas, Señor, oh Dios, escuchen tu palabra, oigan tu palabra, Señor, y que tengan el conocimiento de ti para que se arrepientan a tiempo. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, hoy voy a estar leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 2, del verso 2 al 7, del verso 12 al 17, y nos dice la palabra del Señor así. Estamos hablando de la iglesia acomodada. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los tiempos en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitos, las cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, amados hermanos, estos son momentos con Dios. Y esta iglesia se encontraba en una gran montaña de Asia Menor. Está entre las 7 iglesias que el apóstol Juan vio allí cuando fue llevado preso a la isla de Patmos. Entre esas 7 iglesias, él vio esta iglesia de Pérgamo. Esta iglesia pues estaba muy bien dotada, tenía la biblioteca más grande del mundo en aquella entonces, que era la biblioteca más grande del mundo, tenía teatro, estaba muy bien dotada. Y la biblioteca, pues los rollos que habían allí en pergaminos, y entonces por eso se llama la iglesia de Pérgamo. Y en sí era la ciudad de Pérgamo, estaba en Asia Menor, y allí en esa ciudad estaba la iglesia de Pérgamo. Entonces dice el que tiene la espada de dos filos. El Señor comienza hablando y dice: escribe al ángel de la iglesia, al pastor. ¿Por qué él siempre se dirige al ángel de la iglesia? Porque es el pastor, el encargado, la persona encargada que Dios ha puesto al frente de una congregación para cuidarla, para exhortarla, para enseñarle la palabra del Señor. Entonces dice: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene la espada de dos filos. El Señor es el que tiene la espada de dos filos, porque en Apocalipsis habla de la espada de dos filos, en Apocalipsis 1:16 y Apocalipsis 2:16. Y en Hebreos 4:12 la espada de dos filos es la palabra del Señor. Entonces dice el que tiene la espada de dos filos, dice: yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo conoce todo ante los ojos de Él. Nadie se puede esconder. Nosotros no nos podemos esconder. Así, digamos, nos escondamos de los líderes cristianos, de los pastores. Así nos escondamos de los padres, de los esposos, de las esposas ante los ojos del Señor. Nadie se esconde, nada es oculto, porque el Señor lo sabe todo, Él lo conoce todo. Dice: yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pues allí habían muchos templos, entre ellos estaba el de Emenea, Dionisio, Demeter
y el templo de Esculapio, que era el dios de la medicina, que lo representaba con una serpiente. El símbolo pues era una serpiente. Y bueno, hay una historia acerca de eso. Y dice que yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás. Entonces, pero retienes mi nombre. Retienes mi nombre es que a través de tanto pecado, de tanta cosa que había en la ciudad de Pérgamo, había algunas personas que se mantenían fiel, a pesar de que allí en esta ciudad habían matado a un testigo fiel. Entonces dice el Señor que a pesar de que allí habían matado a Antipas, el testigo fiel, que allí había una gente que retenía el nombre del Señor. Algunos testigos fieles del Señor se mantenían allí. Dice, y no has negado mi fe. Siempre tenían presente al Señor en medio de todas las dificultades. Ni aun cuando Antipas fue muerto entre vosotros. El martirio de este discípulo no fue ocasión para ellos mermar en la vida espiritual, sino por el contrario, antes buscaban más del Señor. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Y Balaán, pues, entendemos por la palabra del Señor que anduvo en unos caminos muy malos. Fue consejero y profeta malo de los reyes que maldecían. Balac fue un rey enemigo de Israel y le pagaba a Balac para que fuera y maldijera al pueblo de Dios. Y Balac por el dinero lo hacía. Iba tanto así que iba un día y Dios le impidió y le habló a través de un asna. Entonces, ese camino de Balac, de la avaricia, de la mentira, de la maldición, son tantas cosas. Dice que Balac enseñaba ponía tropiezo a los hijos de Israel, los enseñaba a orar ídolos, a comer cosas sacrificadas. Y también esta iglesia retenía a los que tenían la doctrina de los nicolaitas, o sea, los tenía ahí. Entonces ahí vemos que los nicolaitas pues también eran personas perversas sexualmente, o sea, eran llenos de lascivia y seductores, eran idólatras, eran personas que no agradaban a Dios. Y también estaban allí con la doctrina de los gnósticos, y esta doctrina pues es contraria y es al cristianismo. El peligro de los siervos del Señor, de los líderes cristianos, de las personas encargadas de las congregaciones en esta tierra, de la iglesia del Señor, no exhortar a las personas, sino corregir el pecado. Pues la iglesia allí en Pérgamo, pues ahí retenían estas doctrinas, retenían estas enseñanzas, estos hombres, y los tenían ahí. Entonces el Señor dice, pero tengo unas cosas contra ti. A veces por no herirlos, por no decirles la verdad, no sabemos cómo decirle las cosas a las personas, las dejamos ahí y hacen daño a la obra del Señor, y sobre todo con las personas nuevas. Entonces sé que mucho pastor, mucha persona que me escucha podrá decir que esta es una realidad que vivimos nosotros los pastores, que las personas que hacen daño siempre cogen los que no estudian la palabra del Señor y los llevan, se los llevan porque son nuevos, porque son personas que no conocen a Dios. Entonces el peligro de estas personas dentro de las congregaciones es que acaban con la viña del Señor. Y dice, y hay una advertencia aquí en la palabra del Señor. Dice, arrepiéntate, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con espada en mi boca. Esta iglesia está llamada de parte de Dios directamente a arrepentirse, a tener un arrepentimiento genuino, a poner en la lealtad en las manos del Señor, a poner la vida
en las manos de Dios. Dice, pues si no vendré a ti y pelearé, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada en mi boca. Entonces, para que Dios muestre su misericordia y perdone, la iglesia debería reconocer, aquellas personas deberían de reconocer y arrepentirse, reconocer el pecado. Y dice, al que venciere, hay una promesa aquí, al que venciere le daré a comer el maná escondido, una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel quien lo recibe. Somos nueva criatura en el Señor, y cuando somos nueva criatura nos aguarda una esperanza de ver cosas más allá de las que nosotros continuamente estamos viendo aquí. Las cosas de este mundo, lo que nosotros vivimos acá, son temporales, pero las del Señor son eternas, y el Señor nos tiene cosas preparadas, el cual nosotros no conocemos. El Señor dice que las reveladas son para Él, que las cosas reveladas son para nosotros, mas las ocultas le pertenecen a Él. Entonces el Señor tiene muchas cosas, muchas sorpresas para cada uno de nosotros. Dice que nos dará una piedrecita. Dice que al que venciere nos dará una piedrecita, el maná escondida, nos dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Entonces es tiempo de desechar todo aquello que impide que la obra de Dios avance, que impide que nuestras vidas crezcan espiritualmente, que impiden que la obra del Señor crezca. Es tiempo de desechar toda mentira, todo engaño, toda falsedad, toda avaricia, todo aquello que perturba que las almas lleguen a los pies del Señor. El llamado de esta iglesia que el Señor le hace es arrepentirse. Gloria al Señor. Tenemos que desechar todo aquello que no honra a Dios, todo aquello que no agrada al Señor. Vivir para la gloria y para la honra de Dios, vivir una vida íntegra, porque hay cosas que se filtran en nosotros muchas veces y nos acomodamos a ellas y las dejamos crecer ahí, y esto afecta la obra del Señor. Entonces Dios dice, arrepiéntate, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Les mando un abrazo, Dios les bendiga, espero que Dios les haya hablado a cada uno y que Dios nos siga hablando a todos. Bendiciones.